Hay mucha gente cuando tiene un rato libre y sale a tomar el aperitivo que se hace una pregunta. ¿Qué tomo hoy? ¿Un vino o un vermut? Pues en el fondo estás tomando lo mismo. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang. Pues sí, el vermut no es otra cosa que un vino que ha sido aromatizado y se le ha encabezado un poquito con alcohol para subirle el grado. La palabra hay mucha gente que se piensa que viene del francés o del italiano, y en cierto modo es así, pero esas palabras a su vez vienen de las lenguas germánicas, del alemán, de la palabra Wermut, que quiere decir ajenjo. Y es que hay un ingrediente que nunca puede faltar en los vermut, es esa hierba, que le da el sabor característico. La elaboración del vermut es tan vieja como el propio vino, es decir, siempre se ha sometido a diferentes procesos de aromatización. La primera referencia que tenemos es en el siglo V a.C., por el griego Hipócrates, el famoso médico y filósofo, que elaboraba un tónico a base de vino, flores de ajenjo y díctamo, que utilizaba y daba a sus pacientes como tónico reconstituyente y para asentar un poquito el estómago y para abrirles un poquito el apetito. En los diferentes periodos históricos se ha elaborado algún vino aromatizado, los musulmanos o de los visigodos, y hasta la Edad Media llegó ese nombre, el hipocrás, es decir, vino. Durante la Edad Media incluso existían en todos los pueblos de España, digamos, el gremio de arregladores de vino. Eran unas personas que se dedicaban a coger vinos que empezaban a presentar algún problema, al llegar primavera, se empezaban a oxidar, y lo que se hacía era añadirle una serie de especias y hierbas para que ese vino, al ser dulce, se pudiese consumir durante un poquito más de tiempo. Pero la receta que conocemos actualmente realmente es de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y nació de la mano de los hermanos Cora en la primera revolución industrial, idearon una receta para estandarizar un poquito toda la producción, en la zona del Piamonte, norte de Italia. La receta del vermut, pues podríamos decir que hay tantas recetas de vermut como elaboradores, es decir, cada uno tiene sus propias claves y secretos para su elaboración. Pero hay unos elementos que siempre son comunes. Por un lado, el vino base suele ser un vino blanco. Algunos estarán diciendo que les hay rojos. Realmente son rojos no por el vino base que he utilizado, a veces se le añade un poquito de vino tinto, pero realmente ese color se le da porque se le ha añadido caramelo para endulzarlo, por eso tiene ese color. Y por eso los vermut rojos siempre son un poquito más dulces que los blancos, debido a esa adición de un caramelo. Pero realmente el vino base suele ser blanco. Y además tienen que tener una hierba sí o sí, que es el ajenjo, de la que hablábamos antes y por lo que los alemanes lo llaman Wermut, que quiere decir eso, ajenjo, que es lo que le da el sabor característico. A partir de ahí, pues casi tantas como se puedan imaginar. Cada receta tiene diferentes y podríamos decir que es como la pizza, es decir, el vermut admite casi todo. Nosotros aquí vamos a elaborar una receta, digamos, de inspiración zamorana. Ya tenemos preparada la concia, es decir, la mezcla de especias. Esa palabra italiana lo que denomina es al proceso de maceración. En los vermuts, digamos, más de carácter, digamos, estandarizados, lo que se suele hacer es, por un lado se tiene el vino base y por otro lado un aguardiente donde se ha hecho la infusión de hierbas. En el momento que hay un pedido, lo que se hace es añadir una parte determinada del vino base y una parte de ese aguardiente aromatizado. Es de la manera que, si tienen diferentes, pueden hacer diferentes mezclas para cubrir una gama más amplia en el mercado. Es en lo que consiste básicamente el sistema piamontés, en coger un aguardiente, aromatizarlo con las diferentes hierbas y en el último momento, cuando hay un pedido, añadir a un vino base el caramelo o el azúcar que necesite y la parte de ese aguardiente aromatizado para hacerlo de una manera más estable. Pero aquí queríamos optar por un proceso más, digamos, artesanal, así que lo hemos hecho todo a la vez, en vez de hacerlo separadamente, como se hacía en ese sistema. La receta, pues como habéis visto, más o menos lo ideal es utilizar, hay algunos que llevan hasta 40 botánicos, pero yo creo que con una prueba de 10-12 botánicos, como hemos hecho aquí, es suficiente para hacernos un poco la idea. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es tenerlo tapado,
tenerlo en un sitio oscuro y todos los días, a poder ser, moverlo. Han pasado 2 días, vamos a probar a ver qué tal está. Ya me tocó hacer la primera modificación. Me daba un poquito de miedo el espacio, que nos habíamos dejado aquí de oxígeno, que nos estropease el producto, aunque en tan poquito tiempo era muy difícil. Pero por si acaso he querido completarlo. Y además me daba un poco de pena que en un, digamos, vermú de inspiración zamorana no llevase nada de vino de toro, así que lo completé con unos 100 mililitros de vino de toro. Vamos a probarlo. Como testigo voy a utilizar otro vermú para hacer un poquito una comparación. He utilizado un vermú de Rioja, de toda la vida, Martínez La Cuesta, para ver un poquito las diferencias. En nariz, pues olemos el Martínez La Cuesta para ver un poco los aromas característicos de un vermú, y los buscamos en este otro, pues yo diría que lo encontramos. Ese fondo que le da el ajenjo, ya lo hemos conseguido. Y ahora nos vamos a probarlo en boca. Es suntuoso, meloso, un poquito denso, con una notita de amargor. Este, al probarlo, tiene un paso más secante y me da la sensación que empieza a estar un poquito amargo debido a las especias. Así que yo creo que ya lo vamos a separar, vamos a dejar solo la fruta y le vamos a añadir un poquito más de azúcar. Hay aquí como unos 45 gramos de azúcar glass. ¡Hala! He escogido azúcar glass simplemente porque se disuelve un poquito más fácil, nada más. Lo que vamos a hacer es tenerlo aquí unos días y volver a probarlo. Hemos vuelto a colarlo, han pasado un par de días, así que a ver qué tal está. Como veis, el color ha quedado más bien rosadito, como los rosatos estos que se llevan ahora los vermut, que lo anuncian por la televisión. A ver, ya lo vamos a probar con todas sus cosas, con su hielito, limón. Algunos a lo mejor dicen, pues es que este vermú hay que tomarlo con rodaja de limón, de naranja. Pues yo no sé, es que a mí me gusta el vermú con una rodajada de limón, sea del color que sea. Y como me gusta así, pues lo tomo así. A ver qué tal. En nariz, en cuanto se ha enfriado y demás, huele a vermú. O sea, ha cogido notas a vermú, se nota fruta, se nota todos los componentes que esperamos de un vermú. En boca, pues con el hielito se ha minorado un poco, pero sigue pecando de un poquito amargo. Creo que nos hemos pasado con el ajenjo que utilizamos. Se ve que debe ser una cantidad menor. Pero vamos, que nadie en ningún momento piense que aquí lo que hemos querido hacer es decir, mira qué fácil es hacer vermú, no compréis vermú, que esto está chupado y lo hace cualquiera, no. Las recetas de vermú que probamos cuando vamos a una tienda y compramos son recetas muy bien pensadas, donde se han hecho un montón de pruebas antes de llegar, digamos, al producto final. Es más complicado de lo que parece. Esto simplemente era una toma de contacto para que entendieseis, más que para que lo intentaseis copiar, entendieseis cómo se hace un vermú. Pues el proceso más o menos es esto, es una cuestión de una maceración con unas diferentes hierbas. Pero me parece un buen punto, digamos, de partida para seguir haciendo pruebas. Una de las cosas que me ha demostrado esta prueba es que mejor, desde mi punto de vista, trabajar con caramelo, porque lo que le falta, entre otras cosas, es esa sensación untuosa, que me da la sensación que eso se lo da todo el caramelo a los vermús, y sobre todo tener mucho cuidado y controlar muy bien los amargos. Es cuestión de probar mejor y buscar, digamos, notas más dulces y menos amargas, porque si no, el ajenjo y otras especias amargas pueden, digamos, hacerle una bebida un poquito complicada. En general está rico, es una toma de contacto y nada más. Hay por ahí unos vermús fantásticos, pero creo que con esto más o menos ha quedado claro en qué consiste el proceso de vermú. No es otra cosa, resumiendo, que coger un vino, aromatizarlo con diferentes hierbas y botánicos, entre las que tiene que estar el ajenjo, que hay que utilizar con mucho cuidado, y después de un proceso de maceración es cuando ya está preparado. Que hombre, que vamos a ver, que bebérmelo me lo voy a beber, eso lo tengo clarísimo. Flores de cosas griegos, que eran romanos,